Dios os bendiga, amén. Quisiera compartir unos minutos una palabra del Señor de un texto muy conocido que está en el Salmo 23, versículo 1, que dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa fue una manera, una forma de expresar lo que sentía en su corazón el rey David. Y me llama la atención este pasaje, este comienzo del Salmo 23, muy oído, porque en principio comienza diciendo que Jehová, mirando un poquito en diccionario, hablando, todos sabemos que cada nombre en la Biblia tiene un significado, y el significado de Jehová es un nombre propio, no es un apelativo o un diminutivo. Jehová significa Señor, significa Dios, Señor. Es uno de los 4 nombres: Yahvé, Adonai, Elohim y Jehová. Cuando está diciendo aquí Jehová, está diciendo Señor. Así que podríamos decir o comenzar diciendo el pasaje, diciendo que David dijo: el Señor es mi pastor. Gloria al Señor. El Señor es mi pastor. Y sabéis que en toda la Biblia, cuando hablan de Dios, siempre habla de alguna función, como por ejemplo Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, o Jehová Salom, que significa Jehová es mi paz. Bueno, y así un montón de nombres que podemos encontrar en la Biblia, pero está hablando de algo que Dios puede hacer. Más bien está hablando de cosas que Dios puede hacer que describiéndole a Él como eres. Entonces, aquí David no pierde tiempo o no quiere expresar en lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios es para él. Lo primero que señala es que Dios es su Señor. Amén. Gloria al Señor. Y tú puedes aprender muchas cosas en Dios, tener muchas experiencias en Dios, conocer muchas cosas de Dios, pero lo más importante es que le conozcas a Él, no lo que Él hace, sino lo que Él es. Y para David era más importante recalcar o resaltar, en principio, decir quién era Dios. Y Dios para David era su Señor. Sabéis que David era un rey, que era un hombre muy preeminente, un hombre muy poderoso, pero él estaba diciendo: por encima de mí está Él, que es mi Señor. Yo soy el Señor de Israel, el Señor del palacio, el Señor del trono, pero el Señor de mi vida es Él. Y hasta que no aprendamos que el Señor de nuestra vida es Él, nunca jamás podremos decir lo siguiente: nada nos faltará. Porque una cosa tiene relación con la otra. Él dijo: Jehová es mi pastor. Sabéis que en la historia es la primera vez que se le atribuye eso a Dios. Algo insignificante, algo que no parece que tiene mucho sentido, pero que es una expresión personal. Es una expresión personal del rey David, porque el rey David había tenido la experiencia de ser pastor y él estaba al cuidado, al sustento, al refugio, al amparo de las ovejas. Es decir, él era el que amparaba, el que cuidaba, el que mantenía, el que sustentaba a las ovejas. Y de esa misma manera él, cuando se expresa con Dios, la experiencia de su pastoreo con las ovejas le marcó. Supo la responsabilidad que tuvo. De hecho, cuando fue a matar a Goliat, lo primero que le dijo al rey Saúl: cuando yo estoy pastoreando las ovejas, viene un león o viene un oso y yo me pongo contra él. Está hablando de esa definición que él tenía, de esa experiencia que él tenía. Y creo que es muy importante en estos momentos y en estos tiempos que no tengamos un Dios de cultos, un Dios de milagros, un Dios de sanidades, un Dios de salvación, sino que tengamos un Dios de Señor. Porque si tú entiendes que si Dios es tu Señor, vas a tener muy claro que nada, absolutamente nada te va a faltar. Es la seguridad absoluta, interna, que me llena de paz, que me llena de gozo, sabiendo que por encima de estas circunstancias, mi Señor es el Señor de las circunstancias. Mi Señor es el Señor de mi necesidad. El Señor es el Señor de mi casa. Gloria a Dios. Yo entiendo la experiencia de David.
Pero a mí me gustaría que tú entendieras que tú necesitas tener este tipo de experiencia con Dios. Entender que Dios es más grande que mi necesidad. Dios es más grande que mi problema. Dios es más grande que mi angustia, que mi enfermedad, que mi situación. Si tú entiendes este principio que está aquí en la palabra del Señor, si tú lo entiendes, entonces pondrás a Dios como Señor, no al problema como Señor, no a la circunstancia como Señor, sino a Dios como Señor. Así que en esta hora te dejo con estas palabras, espero que te hayan hecho bien y resumo con esto diciéndote que debes de entender y debes de buscar la forma y la manera de que Dios te revele su señorío. Porque si entiendes que Dios es tu Señor, entonces Él estará al control de todo. Que Dios os bendiga.